Die Lektion Nummer 8 steht: Kein Problem, ich habe Zeit. Mari, ¿podrías leer también el título y traducir para nosotros? Lección 8. Kein Problem. Ich habe Zeit. Eh, no hay problema, yo tengo tiempo. Muy bien. Kein Problem, ningún problema, o no, no tengo problema. Ich Ujú. habe Zeit, yo tengo tiempo. Die Zeit es el tiempo, que va a ser también un poquito el tema de esta lección. Vamos a aprender a decir la hora, a decir, creo que si no estoy mal, los meses, los días de la semana y por ahí los meses. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Em, Le voy a pedir a Ángel si puede, para empezar, para practicar un poco el hablar de manera simple, simplemente describir lo que se ve en la imagen. Podemos describir un poquito lo que vemos, a la mujer que tiene, etcétera. Si se puede con oraciones y si se puede solo con palabras, también está bien. Podemos utilizar la oración Ich sehe, yo veo, y qué es lo que veo. Ich sehe. Por favor, Ángel, adelante. Hallo, okay. Ich sehe Frau, ähm, sería eine o ein Frau. Eine Frau. Ujú, que es Eine die Frau, Frau femenino, eine Frau. eine Frau. Ähm, Telefon, Ein Zucker, Telefon oder ein Handy. Ein Handy que sería ein, celular. ein Handy, ein, ein Glas, ¿cómo se dice? Jugo. Creo que es café, pero jugo se dice Saft. Der Saft, Saft, por äh, ejemplo. die Saft. Am, algunas personas, ¿cómo sería algunas? Intenta describir o sea, con las palabras que tienes, ¿no? Puedes decir, ves a otro hombre y a otra mujer, tal Ein vez. Man, ein Mann, die, die Frau, Ujú. hinten, die Frau, Blume, Eine Blume, muy bien. eine Blume, Sí, perfecto. eso. Muchas gracias, Ángel. Entonces vamos a continuar em, bueno, de este lado, del lado, en el cuadrito azul, dice en la parte de sprechen, tenemos sich verabreden. Verabreden quiere decir, em, o sea, junto, o sea, verabreden es un verbo reflexivo, por eso tiene el sich. Quiere decir, o sea, quedar como para ir al cine, para ir al teatro, para lo que sea, o para ir a tomar un café, unas cervezas, sich verabreden. Es lo que vamos a aprender en la parte de la comunicación y del sprechen, como proponer un plan, ¿no? Y como quedar en un plan con alguien para el fin de semana o lo que sea. Tenemos la palabra Vorschlag también ahí. Vorschlag es una propuesta, es der
Vorschlag, que sería la propuesta. Em, Luego también en el Schreiben dice que es escribir, ¿no? Einladung, que es una invitación. Die Einladung, la invitación. Y Absage. O sea, en la parte de la escritura vamos a aprender a escribir prácticamente una invitación. Y la Absage es a, mm, a prácticamente denegarla. O sea, decir no, muchas gracias, ¿no? No tengo tiempo, etcétera. Una Absage es una, o sea, una Zusage es una confirmación. Zusage es una confirmación y una Absage es em, confirmación y Absage es el antónimo que sería, a ver, ¿alguien me ayuda? Sería, o sea, si digo no voy a ir a la fiesta, ¿no? Como no, muchas gracias, sería una, pues sí, una como, Pues sería negación, pero si decimos negación se puede malinterpretar. Una confirmación negativa, sí, para entenderlo. una. Una no confirmación. Ah. Y justo luego tenemos en la parte del Wortfeld, que es el vocabulario, vamos a ver las Tageszeiten, der Tag, el día, Zeiten, tiempos, o sea, los tiempos del día. Die Wochentage, Woche, die Woche es la semana. Y Tage, días, ¿no? Los días de la semana. Y Uhrzeiten, Zeit, Zeiten, tiempo, tiempos y Uhr, reloj, ¿no? Entonces, Uhrzeiten son los tiempos del reloj. Y por último dice allí Freizeitaktivitäten, que quiere decir Freizeit es el tiempo libre. So, también tenemos el verbo Zeit, tiempo, y frei, libre. Entonces, Freizeit es tu tiempo libre. Uy. Eso es, bueno, o sea, todas estas palabras que tienen que ver con Zeit, pues también las podemos deducir un poco. Freizeit, frei, que viene de la palabra Freiheit, que quiere decir libertad, y frei es libre. Entonces, Freizeit es tiempo libre. Die Freiheit es la libertad. Y, y en la parte de la gramática vamos a ver dos nuevas preposiciones. Preposiciones temporales, también relacionadas al tiempo, y em, vamos a ver cuándo podemos cambiar la posición del verbo dentro de una oración simple. Pero vamos a empezar de primero con el ejercicio número 2, que dice que es un ejercicio auditivo, de comprensión auditiva. Entonces le voy a pedir a Ayerin si puede leer el ejercicio 2A para saber qué tenemos que hacer. Ok. El 2, Manuel Odar Jonás, A, ¿no? La A, ya. Sax Manuel, Sax Jonas, Hören Sie und ordnen Sie zu. Muy bien, muchas gracias, Ayerin. ¿Qué dice Manuel? ¿Y qué dice? Solo la J en alemán es un poco más suave, o sea, es Jonas. Jonas, Jonas o, Jonas. por ejemplo, Johannes, Jakob, ya, ¿no? No decimos ja, decimos ya o Ok. Jonas. ¿Qué otra hay? Em, si no se me ocurre ahorita otra. Por ejemplo, Justiz es la justicia, die Justiz, Ajá, entonces ahí está como que dice cada uno, escuche y ordene. justo. Tenemos pues estas tres
burbujitas. Una dice, gehen wir ¿No? ins Schwimmbad. Ujú. Schwimmbad es piscina. Piscina, ya. Entonces, uno es gehen wir, como vamos a la piscina. Otra, gehen wir ins Kino, vamos al cine. Y el otro dice, heute, no, tal vez no se ve muy bien, pero dice, heute Nachmittag um 4. Hoy A en las la 4. tarde a las 4, correcto. Entonces, vamos a escuchar y vamos a ver quién dice qué. Yo voy a poner el audio, ponemos atención y arrancamos. Problem. Ich habe Zeit. Aufgabe 2a. So, Ihr Milchkaffee. Vielen Dank. Bitte schön. Hallo Manuel. Gut? Mhm. Im Schwimmbad. Heute Nachmittag. Na ja, warum nicht? Um 4? Ja, okay. Ja, tschüss. Jonas, wie geht's? Was machst du so? Ins Kino? Super Idee. Wann denn? Heute Nachmittag. Um 4? Nein, nein, kein Problem. Ich hab Zeit. Mhm. Bis dann. Tschüss. Ah, Entonces, el audio está relacionado a la foto, ¿no? Tenemos la voz de una mujer que recibe dos llamadas, una de Manuel y una de Jonas. Entonces, Mari, ¿quién la invita a qué? Jonas la invita a la piscina. No, esto me la- Manuel la invita a la piscina y Jonas la invita al cine. Ujú. ¿Y a qué horas la invitan los dos? Fía, Ajá. Entonces, los gracias. dos la invitan para la misma hora, ¿no? Los dos bueno, es un poco difícil el audio porque pues no escuchamos la voz de ellos directamente, sino solo lo que ella va repitiendo dentro de la llamada. Pero entonces la chava tiene un problema. Más o menos me pueden decir en español cómo creen que, o sea, qué fue la decisión de ella. No sé si se entendió bien. Ella decía que no hay problema, que sí, sí puede ir. Justo, le dijo al segundo, ¿no? A Jonas le dijo, ah, no, no hay problema, sí voy a ir, a pesar de que ya le había dicho que sí a Manuel, ¿no? Entonces, podemos intuir de que, pues no va a ir a la piscina y va a ir al cine. Bueno, entonces, Ayerin, te pediría si puedes leer el vocabulario que de esta lección que tenemos ahí abajo con los, con las imágenes. Ok, Nos acordamos que ya. verde es Es das, das. Ujú. el rojo es die, femenino, y el azul es Y der, las masculino. otras, ya. Das Kino, das Theater, das Museum, das Café, die Ausstellung, die Disco. Ya, Ujú, muy ya. bien. ¿Se acuerdan qué significaba glaube? Por ejemplo, nein, das glaube ich nicht. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que- Pienso, pienso que es Creo que se bloqueó tu micrófono, Ángel. ¿Lo puedes volver a prender tantito y repetir? Glaube, es
pienso que sí o pienso que no. Sí, o sea, Yo el significado está bien, pero glaube quiere decir creo. creo. Ich denke es yo pienso. Ich denke es yo pienso tal cosa, ¿no? Ich glaube, yo creo, que luego también, ¿no? Uno puede decir como, ah, sí, yo pienso que, no sé, el mundo se va a acabar mañana. Y también puedes decir, yo creo que el mundo se va a acabar mañana, ¿no? O sea, al final se puede utilizar también en alemán. Puedes decir, ich denke tal cosa, ich glaube tal cosa. Cuando tenemos cosas relacionadas a la religión o a la espiritualidad o a ideologías políticas, por ejemplo, ahí sí se dice ich glaube. Ahí sí estamos hablando de una creencia, entonces decimos glaube. Y tenemos el otro que lo habíamos visto en una lección pasada, que es el ich finde, que es como yo encuentro, pero ese lo utilizamos, por ejemplo, para describir objetos. Por ejemplo, ich finde, der Tisch ist schön. ¿Se acuerdan? Oder ich finde, das Museum ist interessant. Entonces tenemos estas tres diferentes verbos que a veces pueden ser sinónimos, pero generalmente sí tienen a veces su propio contexto, ¿no? Yo pienso, yo creo y a mí me parece, como yo encuentro que el museo es muy bonito, ¿no? A mí me parece que el museo es muy bonito. Ujú. Em, Mari, ¿puedes leer el ejercicio número 3, por favor? Was ist richtig? Lesen Sie die SMS und kreuzen Sie an. Entonces, tenemos que leer el mensaje de texto. Les voy a dar un minuto a cada quien para leerlo y para responder A y B. ¿Qué quieren, qué creen que significa, o sea, qué creen que es correcto en la A y en la B? Y pues marcaríamos con una X. Les voy a dar un minutito para hacer este ejercicio. Tómense su tiempo. Igual también si hay alguna palabra que no se entienda, se acuerdan y me dicen. Ayerim, ¿crees poder o más o menos creer, o si quieres podemos ver como primero qué dice un poquito el mensaje de texto, o sea, si lo pudieras como parafrasear, traducir en tus palabras? Mm, No, sí, ya va. Dice, hola Manuel, leider habe ich noch keine Zeit. Wir sehen uns aber bald. Le dice, hola Manuel, pero es que no me acuerdo el significado de No tienes, Laida. no tienes que traducir cada palabra, solo lo que está diciendo en el texto más o menos, o lo que tú crees que está diciendo ella en el mensaje de texto, con tus palabras en Ok. español. Eh, él está... Ya va, me acuerdo un momento, que ahorita claro, saluda a Manuel y, o sea, como que le dice, le da la no confirmación de que no puede ir con él a la piscina. Correcto. Le dice keine Zeit, ¿no?
no tengo Ujú. tiempo. Y luego No le tengo dice, tiempo. y luego en la segunda oración del texto le dice, Wir sehen uns aber bald. Pues así son palabras nuevas, pero le dice como, pero pero nos vemos pronto, ¿ok? Ok, ok. Pero sí, correctamente, o sea, tiene razón, le estaba diciendo que no va a ir, ¿no? Entonces, ¿cuál Ujú. sería en la A? Sería la segunda. Muy bien. Karina geht heute Nachmittag nicht mit Manuel ins Schwimmbad. Acá tenemos ins, tenemos que es la preposición in, que es, o sea, en este caso como em, esta preposición yo puedo decir como ich bin in dem Café, yo estoy dentro de un café, ¿no? Y en este caso, el verbo gehen muestra movimiento, ¿no? Que ella no va a ir. Entonces, en este caso, el in significa in das Schwimmbad. Also geht heute Nachmittag nicht mit Manuel ins Schwimmbad oder in das Schwimmbad, que quiere decir que no va a ir a la piscina. Entonces, bueno, eso es otra, no sé si, creo que sí viene en esta lección, pero la preposición in depende, o sea, cambia su significado si está ligado a un verbo de movimiento, como gehen, que es ir, fahren, que es manejar, fliegen, que es volar. Cuando el in está en contexto con estos verbos que indican un movimiento, significa que va a ir a. Pero, por ejemplo, si el in está ligado a un verbo que no indica movimiento, sino indica que yo, por ejemplo, ich sitze, yo estoy sentado, ¿no? Ich sitze in dem Café. Yo estoy sentado en el café, yo no me estoy moviendo. Entonces, ahí el in significa en. ¿Me entienden la diferencia? Entonces, el in, la preposición in, puede tener dos significados dependiendo si va ligado a un verbo de movimiento o a un verbo estático, le podríamos decir, un verbo que no marca movimiento. Y también está relacionado al acusativo y al dativo, pero eso ahorita no nos vamos a meter porque eso sí ya es un poco más complejo. Em, pero solo para que sepan que puede tener dos significados. Luego el LG es Liebe Grüße. Grüße son saludos y Liebe. Bueno, la palabra die Liebe es el amor. Entonces sería como, en este caso serían como saludos amorosos, si se traduce literalmente, pero quiere decir más como Liebe Grüße, es como lindos saludos o algo así, que es la manera normal en la cual uno se despide en un email. O sea, es como, hallo, no sé qué, y el último es Liebe Grüße, Emiliano, Liebe Grüße, Ángel. Cuando uno escribe una carta o un email o un mensaje de texto un poco más formal, siempre nos despedimos con Liebe Grüße. Esto es como formal, ¿no? Sí, es un poquito más formal, porque si no también se podría decir como Tschüss, etcétera, pero Liebe Grüße es como más la formalidad dentro de cómo se escribe un correo, por ejemplo. O sea, si lo Pero haces no también. significa, pero no significa como decir chao querido, chao querida. No, es más como decir muchos saludos. Es como cuando, no, cuando tú escribes un correo y al final del correo pones saludos o saludos cordiales o muchos saludos, coma, Ángel. Ese es prácticamente lo que, o sea, como el equivalente en el alemán. Ya. Y hay una palabra que dice Ausgaben. ¿Qué significa Ausgaben? ¿En qué parte está Ángel? Cuando los audios salen, la primera, cuando el que va a relatar dice Ausgaben 3 o algo así. Ah, Aufgabe es Auf, ejercicio. ya, porque no encontraba. Die Aufgabe. Die Aufgabe.
FIA, por ejemplo. Ajá. El ejercicio 4. Ja. Aufgabe. Luego Aus. tenemos acá el verbo sehen, que ya se lo había dicho a Ángel antes para describir la imagen. Ich sehe, du siehst, tú ves, Ángel sieht und Ayerin sieht. Él, er sieht und sie sieht. Entonces, esto es uno de los verbos que en la segunda y tercera persona del singular, la E en el presente, la E se cambia a IE. Es el verbo ver, sehen. Y luego acá una cosa que es importante es, en la gramática, tenemos estas dos oraciones. Ich habe leider keine Zeit. Leider quiere decir lastimosamente. Mm. Entonces, yo tengo lastimosamente, o yo lastimosamente no tengo tiempo, ¿no? Y vemos que podemos cambiar aquí, por ejemplo, el, el leider con el ich. O sea, el sujeto también puede ir en la tercera persona. Podemos decir, leider habe ich keine Zeit. O sea, esto es flexible, uno lo puede cambiar. Lo que sí no puede cambiar su posición es el keine Zeit. La temporalidad sí tiene que venir en esa cuarta posición. Es decir, que ahí podemos construir las oraciones sin cambiar la segunda posición, que es la del verbo, casi siempre, y Sí, la temporalidad que debe ir al final, que sería la cuarta posición, ¿sí? correcto. El sujeto es más flexible. O sea, el sujeto lo podemos poner al principio o en la tercera. Ese es un poco más flexible, por ejemplo. Em, em, Pero, por ejemplo, el heute Nachmittag, ¿no? Ese también es más flexible. Uno puede decir, ich habe leider heute Nachmittag keine Zeit. Pero también podemos decir, eh, bueno, en este caso, si le quitáramos el leider, si la oración fuera simplemente ich habe heute Nachmittag, o sea, hoy en la tarde, keine Zeit. También podemos decir, heute Nachmittag habe ich keine Zeit. O sea, podemos cambiar el sujeto. El verbo sí tiene que quedar en la segunda posición, pero podemos cambiar el heute Nachmittag con el ich. Eso es bastante flexible en el alemán. Igual tenemos que ver ya más adelante cuando vayamos a ver más componentes dentro de la oración. Ahorita estamos viendo el tema del tiempo, ¿no? Entonces estamos metiendo como la temporalidad dentro de la oración. También tenemos ya los lugares, ¿no? Como ins Schwimmbad oder ins Kino oder im Theater oder im Café, in dem Café, lo que les decía. Ese es como el lugar y aparte tenemos la temporalidad. Ya cuando vayamos agregando dos pasos, dos estructuras más dentro de la oración, les voy a enseñar una hoja de trabajo donde justo explica cuál es la estructura, en qué posición van las cosas y cuáles sí se pueden cambiar y cuáles no. Ahorita solo es importante, bueno, o se pueden recordar de que el sujeto se puede cambiar como con el heute Nachmittag, que es parte del tiempo, porque el keine Zeit sería como la explicación, ¿no? Como la causa por el cual, o sea, o la razón un poco de la oración, ¿no? O sea, porque que no va, o sea, que no tiene tiempo y por eso no va a poder, ¿no? Cuando yo veo algún texto, algo, por ejemplo, aquí tú escribiste, Ich habe heute Nachmittag keine Zeit. Sí,
Aquí el Nachmittag va con mayúsculas. Si nosotros estuviéramos en español, pues esto es una palabra, no es mandatoria, no escribir con mayúscula. Justo. O aquí, o aquí donde dice el hoite, por ejemplo, en español simplemente pones en minúscula hoy y ya. Pero aquí tienes en mayúscula. ¿Eso es mandatorio? Hay que... Muy buena pregunta, Ángel. En el alemán, todos los sustantivos, todas las palabras que tengan un artículo van con mayúscula. En este caso, heute, solo lo puse con mayúscula, pero solo porque lo escribí con mayúscula que porque empieza, está al principio de la oración. claro, Entonces, que empieza. al principio de la Pero oración, después de un punto y coma y después de un punto, siempre mayúsculas y de ahí todo, si tú te das cuenta, todos los sustantivos. Por ejemplo, die Partnerin está con mayúscula. Der Nachmittag está con mayúscula. Die Zeit está con mayúscula. Die Grüße, los saludos. Die Grüße está con mayúscula. Todas las palabras que tengan un artículo, todas las palabras, todos los sustantivos, siempre mandatoriamente se escriben en alemán con mayúscula. oh, ya, Muy buena pregunta, Ángel, sí. Entonces, perfecto, sí, porque claro, si traduces al español, son palabras simples, ¿no? Entonces, pero como te digo, eso no entendía, que y nosotros también estamos los, acostumbrados a escribir un nombre con mayúscula o un sustantivo, En pero alemán no es... también, los nombres propios siempre con mayúscula. Los nombres de las personas, los nombres de las ciudades, el Ujú, nombre de un museo, por ejemplo, también sería con mayúscula porque es un nombre propio, ¿no? ya, Eso perfecto, sí es igual que el español. Lo único que cambia, igual que lo de los puntos es igual, lo único que se agrega de escribir con mayúsculas son todos los sustantivos. Entonces, siempre que ustedes miren una palabra que enfrente tiene kein o eine o ein, si hace un sustantivo que diga un artículo de negación, un artículo definido o un artículo indefinido, siempre lo vamos a escribir con mayúscula. Es parte de la ortografía. perfecto, gracias. Entonces, ¿cómo respondemos, no? Si no tenemos tiempo, ¿no? Dice, Mari, hast du heute Nachmittag Zeit? ¿Cuáles son las opciones que tenemos para responder? Nein, leider nicht. Nein, ich habe leider keine Zeit. Nein, leider habe ich keine Zeit. Sí, eso es como la negación más fácil, ¿no? O sea, no, perdóname, lastimosamente no tengo tiempo. Y luego si te preguntan, warum nicht? ¿Por qué no? Warum nicht? ¿Qué podríamos responder a Yerin? Mm, Nein, leider nicht. Sí, ajá, No, sí, mentira. ya me dijiste que no, pero ¿por qué no? ¿Warum nicht? Ajá, voy. La respuesta, o sea, una de las o sea, posibles respuestas podrían ser esto, ¿no? O sea, ¿por qué no tienes tiempo? Ajá. Heute Nachmittag gehe ich ins Museum. Ujú. O la que dice Nine. Ajá, porque está diciendo Nine leider habe ich keine Zeit. Entonces me está preguntando por qué. ¿Por qué no? Ajá, ¿por qué no tienes tiempo, ¿Sí? no? Entonces, porque en la ¿Por tarde qué vas a no? ir al museo, ¿no? Exacto. O ich gehe heute Nachmittag im Museum. Ujú. Heute Nachmittag male ich. La última, esa male ich, viene del verbo malen, que es dibujar. Entonces es Ajá. ich male. Entonces, heute Nachmittag male ich. Y aquí está otra vez, ¿no? Como el Nachmittag cambia la posición con el sujeto, ¿no? Heute Nachmittag Ujú. male ich. Y está como en el ejemplo de acá. O sea, está bien formulada la oración. Entonces tenemos el ins, que es el in das, que se refiere in das Konzert, por ejemplo, que es para el neutro, y in eine Ausstellung, que sería para el femenino. Entonces, en realidad, ins es in das.
pero lo podemos recortar a ins, como, por ejemplo, si decimos de él, en el español, del, ¿no? Ins quiere en realidad decir in das. In das, ins. In der. Ese no lo podemos, por ejemplo, si es femenina, el sustantivo, no, por ejemplo, die Ausstellung es la exposición de fotos o lo que sea, es femenino, entonces ahí tendríamos que decir in die. Bueno, ahora continuamos con los horarios. Vamos a escuchar un audio y vamos a marcar la respuesta. O sea, las opciones que tenemos son vor oder nach. Vor es em, como, como antes y nach es después. Después. Gabe 5a. 1. Wie spät ist es? Es ist 5:30. 2. Wie spät ist es denn? Es ist 9:45. 3. Du, Anna, wie spät ist es? Es ist 20 nach 3. 4. Wie spät ist es jetzt? Es ist jetzt 7:45. 5. Wie spät ist es, Jutta? Es ist 5 nach halb 11. Ujú. Entonces, tenemos prácticamente, em, Tres. tenemos, o sea, en el uno dice halb sechs, que quiere Ujú. decir, en el alemán, Em, está abajo, dice 5:30. ya. Entonces, si alguien dice halb sechs, ¿qué horas serían, Ayerin? Las 5:30. Las 5:30, correcto. Pero decimos, o sea, halb es la mitad. Entonces, en alemán se dice como halb sechs, como la mitad de las 6. Realmente no Ok. entiendo por qué, para mí no hace mucho sentido, pero así es y quiere decir Ujú. Sí, es sí, verdad. 5:30. Si alguien dice, Ujú. ya, ese es halb drei, por ejemplo. Halb drei, ¿qué horas serían? Halb drei. Halb drei son las 2:30. 2:30, sí. Halb vier, las 3:30. Si alguien dice, Tres y ya, ese es media. halb acht, son las 7:30. Si alguien te dice, ya, ese es 2 Uhr, bueno, pues son las 2, ¿no? Las 2 en punto, 2 Uhr. Ujú. Y luego, acá tenemos esto que dice información, ¿no? Nos marca cuándo tenemos que decir nach, cuándo decimos vor, cuándo decimos Ah, nach y cuándo volvemos a decir vor. Eso es, ujú. o sea, normalmente creo que también es como, por ejemplo, el 2, ¿no? Dice Viertel vor 10. Ein Viertel es un cuarto. Cuarto. Entonces, nos está diciendo cuarto para las 10. O sea, traducir, o que sería lo mismo, 9:45. Las 9:45. 40. Entonces, si la aguja grande, el minutero, se encuentra del 8 al 12, decimos vor, ¿no? Como en el caso del 2, Viertel vor 10. También podríamos decir 10 vor 10. O sea, faltan 10 minutos para las 10.
que sería, por ejemplo, 10 vor 10 sería 9:50 Uhr. ¿Me explico? Luego tenemos el ejemplo número 3 que dice Es que era Bansi. 20 nach Bueno, según el audio, nach drei. y se, 15 Uhr 20. Serían las 3:20. las 3:20. O sea, 20 nach 3 quiere decir que ya pasaron, o sea, 20 minutos 20 después de minutos las 3. de las 3. Ya. Luego, el 4 dice, el audio decía 5 vor halb Ja. 8. O sea, halb 8 serían las 7:30, ¿no? Ujú. Halb 8 son las 7:30 y 5 vor, o sea, faltan 5 para las 7:30. Aquí dice 19 Uhr 25. Serían 19, son las 19 horas, ¿no? O sea, las 7 Ujú. p.m. 19:25 Uhr. Cuando tenemos los números, o sea, 5, 6, 9, hasta el 12, que serían las 12 del día, del mediodía, pero, o sea, siempre es, o sea, AM y luego pues ya 15, las 20 horas, las 21 horas, pues ya es PM, ¿no? Por ejemplo, en el último ejercicio, en el último audio, teníamos 5 nach halb 11, o sea, 5 minutos después de las 10:30. Entonces dice 5 nach halb 11, que serían 22:35. 22, 22 y 35, 35. Serían las 10:35 de la noche. Si yo estoy aprendiendo, yo simplemente podría utilizar estas frases como 5 Uhr 30, 9 Uhr 5, 5, 5, 30. 40, 15 Uhr 20, Sí, 19 Uhr 25, sí, 20. O sea, completamente. yo puedo utilizar esta vía mientras aprendo a decir los otros como for, nach, viertel, Sí, ¿verdad? 100%, 100% puedes decir, son las 3:43, puedes decir, son las 5:45, 2 o Uhr, sea, obviamente, 3 Uhr, ya cuando 5. uno, ya cuando uno se la sabe, es mucho más fácil y más corto decirlo son las 6:30, son 5 para las 2, ¿no? Son 5 después de las 2. Es más fácil que decir, bueno, en español ni tanto, pero en el alemán sí cambia porque los números, pues, son muy largos, ¿no? Ujú, Entonces, para decir ujú. como son no sé, 11:55 de la noche, y ese es 11, que perdón, 23:55 Uhr. Cuando puedes Por decir, ejemplo, ese es 5 vor aquí, 12. aquí en el Ecuador yo diría eh, 12 Uhr, 7 und 40, Ajá, 12:47. sí, así está bien. Y ya cuando, digamos, si faltaran, si ya fueran las y 50, ¿no? Dices, ese es 10 vor 1 Uhr o 10 vor 13 Uhr. O sea, 10 para la 1. Eso sí Perfecto. se lo recomendaría repasarlo otra vez con calma en casa, porque pues sí es un poquito, bueno, podemos usar
decir siempre los números, que también es una opción completamente válida para... Y obviamente no, o sea, si son las 11 de la noche, también puedes decir elf Uhr 10. O sea, la gente va a entender que es de la noche porque están obviamente está oscuro y es el contexto, no sé si me explico. No tienen que decir no tienen que decir, por ejemplo, como en el último, ¿no? 22, que serían las 22 horas, las 10 p.m. Si están hablando con alguien en Alemania, pueden decir 10, pueden decir 10 Uhr 35, porque obviamente la gente por el contexto va a entender que es de la noche, ¿no? Si les preguntan, wie spät ist es? ¿Qué quiere decir qué horas son? O sea, traducido, la traducción literalmente sería, wie spät ist es? Es qué tan tarde es. Porque es más fácil decir 10 a decir 22, creo yo, también de cómo está formulado el número. Eh, Mari, ¿puedes leer por favor el nuevo vocabulario que tenemos aquí, por favor? Schwimmbad, ah, Con el artículo, porfis. con el artículo. Das Schwimmbad, das Konzert, die Kneipe, das Restaurant und die Bar. ¿Mm? Muy bien. Solo como la cantina, sería die Kneipe. El, Kneipe. el EI es como Kneipe. Kneipe. Mhm. De ahí muy bien. Muchas gracias. Entonces, ahorita necesitamos a dos personas. Voy a escoger en este caso a Ángel para que lea a Manu y es un chat, ¿no? Y Mari va a leer a Tami. Entonces, vamos a leer el chat, por favor. Perfekt. Was machst du heute Nachmittag? Weiß ich noch nicht. Lust auf Schwimmbad? Nee, keine Lust. Gehen wir ins Kino? Gute Idee. Wann denn? Um 2, um 4 oder um 6? 6. 6 Uhr ist zu spät. Heute Abend habe ich keine Zeit. Gehen wir um 4? Okay, dann bis 4. Ja, bis dann. Muy bien, muchas gracias. Estuvo bien pronunciado eh, todo. Bueno, Schwimmbad es un poquito difícil, pero de ahí muy bien y ajá. Entonces, lo que vemos es, o sea, se están poniendo de acuerdo, ¿no? Están quedando en un plan y lo importante aquí es van, cuándo, ¿no? Para decir cuándo es o sea, él le da tres opciones. Manu o Ángel leyó 2, 4 o 6. Y al final quedaron, gehen wir 4 a las 4. Ok, dann bis 4. Ok, entonces hasta las 4. Entonces el es a las. Para decir la hora, decimos siempre O sea, para cuando estamos quedando en un plan, ¿no? Como, ¿a qué horas nos vemos? A las 4, 4 Uhr. Y luego tenemos el verbo wissen, que es saber. Y ese sí es irregular. O sea, es wissen y luego es ich weiß. Du weißt, sie weiß. Es yo sé. El verbo saber, ¿no? Yo sé, tú sabes, sie, ella sabe, sie weiß.
Entonces, cuando alguien nos hace una propuesta, ¿no? Como de eh, Mari, gehen wir ins Kino, como vamos a al cine, gehen wir ins Kino. O sea, puede ser como para decir que sí, para confirmar decimos ja, klar, ¿no? Entonces, para preguntar también a qué horas, preguntamos wie viel Uhr. O sea, si alguien nos hace un plan, una propuesta, tenemos esta diferenciación. Wie spät ist es? Es qué horas son o qué tan tarde es. Y wie viel Uhr, a qué horas. Entonces, las respuestas pueden ser ja, klar, como sí, claro, o ich kann leider nicht, como ich kann leider nicht, yo lastimosamente no puedo, y luego no, ya voy a hacer otra cosa o voy a ir a tal cosa. Y la palabra vielleicht quiere decir tal vez. Y acá tenemos también una de las respuestas, puede ser, por ejemplo, tut mir leid, ich habe keine Lust. Keine Lust, o sea, tut mir leid quiere decir lo siento mucho, ¿no? Viene también como de leider o tut mir leid, es como me da pena o qué pena o lo siento. Ich habe keine Lust. Lust es ganas, Emiliano, disculpa. ¿sí? eh, ¿Cómo fue que dijiste que era el significado de Filage? Vielleicht es Filage, tal vez. tal vez, ok. Si tú invitas a alguien a lo que sea y te dicen, ah, ja, vielleicht, es Ok. como, ah, sí, tal vez, ¿no? Te van a decir como, ja, vielleicht ich muss sehen. Ich muss sehen meine Termine oder ich muss meinen Kalender sehen para ver si tengo tiempo. Ok. Entonces, vielleicht es tal vez. Y Lust es ganas. ¿Y cómo sería más o menos? Eh, o sea, si alguien te pregunta si tienes ganas, o sea, vielleicht es como tal vez y más o menos sería como mehr oder weniger. Mehr es más y weniger es menos. Entonces, más o menos sería mehr oder weniger. Y ahora, pues ya en lo último de la lección de hoy, tenemos los días de la semana. Entonces, le voy a pedir a Mari si puede completar la secuencia. Empezamos con Montag, que es el lunes. O sea, todos van a tener siempre el Tag al final, que es el día, ¿no? Tag, der Tag es el día. Okay. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag und am Sonntag. Muy bien, Mari. Entonces tenemos Montag, lunes, Dienstag, martes, Mittwoch. Mittwoch viene de, bueno, es el único que no tiene el tag, porque Woch es Woche de semana y Mittwoch es la mitad de la semana. Mittwoch, Donnerstag es el jueves, Freitag es el viernes, Samstag, sábado, Sonntag, domingo. Entonces, wann hast du Zeit? Am Mittwoch, am Sonntag. Entonces, aquí, cuando alguien te pregunta, ¿cuándo puedes? Y te quieres referir al día de la semana, decimos am, por ejemplo, el lunes a las 4, am Montag 4 Uhr. Entonces, para los días de la semana decimos am. Si te preguntan qué día puedes para ir al cine, am Mittwoch para la hora 18 Uhr.
Oder 15 Uhr. Oder halb drei. A las 2:30. Halb drei. Und, und como y o es otro und. No, es Um, como aquí arriba la, que U- te... la U y la N. Ajá, o sea, wann Um. es cuando. 3 Uhr Ah, ok, am Dienstag. ok. Y el am es para todos los días. Am Para... Montag, am Dienstag, am Mittwoch. Sí, Siempre será am. siempre es am. Ya. Y este todavía no lo voy, o sea, no lo vamos a ver hoy, pero o sea, es am para el día de la semana, para la hora y para el mes del año. Por ejemplo, wann hast du Zeit? ¿Cuándo tienes tiempo? Ich habe leider erst im August Zeit. Di, Y al final, lo último que vamos a ver es die Tageszeiten, los días, o sea, los tiempos del día. Empezamos con der, der Morgen es la mañana. Luego viene der Vormittag, que es prácticamente como antes del mediodía, como las 10:11, que sería la B. Luego viene der Mittag, que es el mediodía. Mittag viene de Mitte, el medio del día, Tag. Y si se acuerdan que y para decir la hora teníamos vor y nach, ¿no? Teníamos como vor 5 vor 10, 5 para las 10. Lo mismo, der Vormittag, antes del mediodía. Y si tenemos Nachmittag, es después del mediodía, la tarde. Entonces, la A sería der Morgen, B sería der Vormittag, de ahí viene der Mittag, que es el mediodía, de ahí viene der Nachmittag, que es la tarde, Nachmittag, después del mediodía. Y luego tenemos der Abend, que es ya cuando se está poniendo el sol, como la hora del crepúsculo. Y luego ya tenemos die Nacht, que es la noche. Esos son los tiempos del día en el alemán. Emiliano, y en los días de la semana tenemos masculinos y femeninos, Em, como es, der, die, das. todos son masculinos. Ah, ya. O sea, pero se utiliza, se puede decir di tu, di Montag Mm, o no, siempre es masculino, entonces sería dea. El masculino nos ya, acordamos que es dea. Em, ya, pero normalmente cuando te preguntan qué día nos vamos a ver, tú solo dices el día, no le pones el artículo. ah, ya. Pero por ejemplo, si te preguntan cuál es tu día favorito de la semana, por ejemplo, aquí abajo dice Mein Lieblingstag. Lieblings es favorito. Mi Lieblingstag ist der Mittwoch. Mi día favorito es el miércoles. Der Mittwoch. Ahí está con el artículo. Y ¿se acuerdan que les había dicho que ins es in das? Por ejemplo, in der Nacht. Cuando es masculino, también como es como con el die, no lo podemos abreviar. Hay que decir in der, in die, y solo in das lo podemos convertir en ins. Entonces, pues en esta lección lo que vimos, aquí está otra vez, ¿no? Las preposiciones temporales. Am es para los días de la semana, Wochentage, y para los tiempos del día,
Tageszeiten, am Abend, am Morgen, am Vormittag. Y el es para la hora exacta. Y también vimos que podemos cambiar la posición del verbo y em, aprendimos un poquito a preguntar, o sea, a como a quedar con un plan, ¿no? Em, como si la persona tiene tiempo o hacer una propuesta, ¿no? Como gehen wir ins Kino y cuáles pueden ser las respuestas, cómo damos una negativa. Em, y no, para cuando preguntar qué horas son, es wie spät ist es? Es la más fácil, wie spät ist es? O wie viel Uhr ist es? Para la hora exacta. Y cuando te preguntan em, wie viel Uhr, es para que digas a qué horas, cuándo van a quedar, y wie spät ist es la hora exacta. Entonces, esta fue la lección de hoy. Yo sí les recomiendo, si pueden, vean el resumen de la lección que mandó Ernesto de la lección 8, porque sí vimos bastantes cosas nuevas y que no son tan intuitivas. Entonces, sí les recomendaría repasar esta lección en casa con tiempo. Vuelven simplemente a repasar mentalmente lo que vimos hoy. Y con eso, pues cerraríamos la lección 8 y el lunes seguiríamos con la 9. Les agradezco y ahorita en un rato le voy a mandar el audio a Ernesto para que lo, lo edite y para que se los mande hoy o mañana de una vez. Vale, Miguel. Chévere. Muchas gracias. Gracias. No, a Y bueno, ustedes. Feliz día y feliz noche. Danke. Gracias. So, bis next morgen. Montag. Montag. Bis Montag. bis Bis Montag. Montag. Chao. Chao, Chao. gracias.